7 minutos, entonces arranquemos el análisis por ahí. Arranco con usted, Pedro, con lo que acabamos de ver. Falta, por supuesto, que muchos de los perdedores de esta jornada tomen partido y que la tienen muy difícil, pero mire nada más lo que pasó con la tercera candidata, con Paloma Valencia. Ya definió ella y su líder natural, el expresidente Uribe, para dónde van, pero el tema resulta mucho más complejo para una figura como Juan Daniel Oviedo. Pues mire, María Camila, yo creo que ayer los votos de los extremos quedaron ahí definidos y ese centro, el que llaman el centro, entre comillas, son como 3 millones largos de votos y están jugando en la segunda vuelta. Yo no sé qué va a hacer Juan Daniel Oviedo, no sé qué vaya a hacer Sergio Fajardo, pero me da la impresión que hay un escenario donde si Sergio Fajardo se moja la camisa, porque acuérdense que en las otras oportunidades Sergio había dicho que él era tibio y tal, si él se va a mojar la camisa como dijo, yo no sé a qué lado se va a ir y puede inclinar un grupo de personas que son fieles seguidores de él. Y lo mismo ocurre con Oviedo. Pero en ese centro hay una disputa muy grande entre dos extremos que votaron ayer. Ayer votaron los extremos completamente. Y ese centro puede tener una definición importante, María Camila. Pero, Gabriel, pareciera que hay candidatos que no caben en ninguna de esas dos opciones, líderes políticos más bien. ¿Qué podría pasar con un factor como el voto blanco? El voto en blanco que ayer tuvo un porcentaje del 1,71%, 406.000 votos, que pues no es mucho. De hecho, pues se ve que la gente optó por una de las dos opciones en su mayoría, pero le ganó, por ejemplo, a candidatos como Claudia López. Vea, María Camila, el voto en blanco de ayer estuvo por debajo de los promedios históricos que están entre el 2 y el 4%, pero la participación estuvo por encima del promedio, llegando casi al 58%. ¿Qué podría pasar en una segunda vuelta? Que las personas que no se ven representadas por el doctor Abelardo, por el doctor Iván Cepeda, puedan abstenerse de votar o pueda incrementar el voto en blanco. Sin embargo, en elecciones tan polarizadas donde hay tanto en juego, a mi juicio, yo creo que el escenario no va a ser tener un voto en blanco que se multiplique mucho más de lo que estaban en los promedios históricos. Que incluso podría ser a nivel de capital electoral para una figura como Juan Daniel Oviedo, que no le interesa mucho lo que pasa en la presidencia, sino lo que va a pasar con su campaña en las regionales. Eso puede ser, pero hay que recordar qué ha pasado con las personas que han decidido anunciar su voto en blanco, que les cobran de un lado para el otro el resultado que vaya a ser. A Sergio Fajardo, gran parte del capital político que dilapidó después del 2018 fue no haber tomado posiciones claras e incluso en el 2022 se lo siguieron cobrando. Entonces, eso podría ser una estrategia de campaña muy efectiva, pero tiene también un costo y un riesgo político muy alto. Bueno, y ahora vamos a ver el tema de los discursos. Yo les voy a mencionar algunas de las frases de lado y lado. Iván Cepeda calificó de mafioso, estafador, asesino del medio ambiente, fascista a Abelardo de la Espriella, y en tarima desde Barranquilla, Abelardo de la Espriella pues no bajó a Iván Cepeda de bandido, amigo del crimen, el destructor de Colombia. Cuando estamos viendo que ese es el tipo de ambiente y de comunicación hacia el oponente, ¿qué podemos esperar de esta contienda para la segunda vuelta, Pedro? Uno de los principios tutelares de la democracia, María Camila, es respetar la derrota. El que pierde en las elecciones no puede pensar que es el apocalipsis. Cuando una persona pierde en elecciones, vuelve a la siguiente elección, arma otra vez una campaña y vuelve a aspirar. Pero aquí parece que entre los dos nos están dando señales de que el otro es un enemigo y de pronto esa decisión de aceptar la derrota pareciera que ninguno de los dos quiere tener el sentido patriótico de elevar la discusión. Y si usted me pregunta yo cómo titularía esos discursos, yo diría que Abelardo de la Espriella ganó el voto para la segunda vuelta, pero los odios quedaron empatados ayer en esos dos discursos en Colombia, María Camila. Gabriel, ¿qué pasa con el centro? Antes Paloma Valencia parece ser como ese conejillo de indias de que es apostarle al centro para ganar algún tipo de mérito electoral, y estos dos parecen entender que no sirve y por eso deciden irse pues a Abelardo de la Espriella a fondo con su estrategia hacia la derecha e Iván Cepeda haciendo lo mismo pero hacia su sector. Sí, definitivamente yo creo que lo que dejó ayer clara la elección es que el centro político se drenó por tener una falta de discurso, una falta de bandera, una falta de identidad,
y que la estrategia de Paloma Valencia de aproximarse al centro, que sobre el papel era lógica para ampliar el espectro de electores, fue jugándole en contra, y que el país no está en una situación de esos discursos que llaman a la ponderación, a la calma. Yo quiero además sumar algo muy importante que dice Pedro y que creo que describe muy bien lo que han sido estas elecciones, y es que aquí no hay oponentes políticos, aquí hay enemigos a los que hay que vencer. La política no se ha vuelto el espacio de la deliberación, sino un campo de batalla donde se destripan los unos a los otros. Y eso simplemente con los discursos de ayer confirma que la temperatura política se va a aumentar y que estas 3 semanas van a ser unas 3 semanas de mucho estrés político dentro del debate nacional. Sí, María Camila, Gabriel y Pedro, tal vez escuchando un poco el discurso ayer de Iván Cepeda, él tampoco reconoció los resultados del preconteo como lo hizo el presidente Gustavo Petro, pero hoy, a través de su cuenta de X, está citando un debate, incluso emplaza al candidato Abelardo de la Espriella. La pregunta es para los dos, ¿esto no es una manera de reconocer los resultados y de certificarlos, por decirlo así? Arrancó con Pedro. Pues mire, Nicolás, yo creo que lo que pasó ayer es que el presidente de la República se metió en una discusión electoral. El presidente Petro podía hacerlo cuando era candidato. Eso es válido, hacer esa discusión. Pero ayer, cuando entra el presidente Petro en esa discusión y después el candidato de su sector lo ratifica en ese discurso, pues yo creo que al final el doctor Iván Cepeda lo que hace es: ¿cómo logro desviar esto donde el presidente terció? Yo como candidato, ¿cómo me desmarco de lo que hizo el presidente? ¿Y cómo lo hace? Citando un debate, como dice Nicolás. Ahora, vamos a ver si Abelardo de la Espriella, que va punteando, le acepta el debate. Pero a mí me parece positivo para la democracia nuestra que haya una confrontación de ideas, porque en esos 2 discursos de ayer lo que hubo fue una confrontación de adjetivos. Ahí no había ningún tipo de confrontación de ideas y ese debate se hace necesario. Sobre el debate, el llamado a debate de Iván Cepeda, Gabriel. Vea lo curioso, y es la primera vez en la historia política moderna que en una primera vuelta no hay un debate con todos los candidatos, pero sería la primera vez en 12 años en donde habría un debate de segunda vuelta, que no hubo ni en el 2018 ni en el 2022. Pero aquí entra mucho también la estrategia política. A Abelardo de la Espriella le ha servido no entrar en debates ni en primera vuelta, y seguramente ahora que va punteando, como bien lo señalaba Pedro, tampoco le va a funcionar la estrategia, mientras que Iván Cepeda, que de pronto tiene, y le he dicho Petro esto un par de veces, a Iván Cepeda sí le puede servir la estrategia. Aceptar un debate no es reconocer el resultado, además porque los candidatos, ni el presidente ni los candidatos son los que lo reconocen, es la entidad electoral después del escrutinio, que comienza ahora con el proceso de revisión y escrutando mesas a través de jueces y de notarios. Entonces, el proceso de escrutinio sigue adelante y la campaña, de acuerdo con el calendario electoral, también tiene que seguir adelante. Y en estas 3 semanas, obviamente, es el espacio para tener los debates necesarios. Y para ver si se reconoce o no ya el resultado de las comisiones escrutadoras. 7:15 minutos. La gran pregunta entonces es ¿hacia dónde crecer? Y por eso vamos a ir a ver cómo fue esta votación en las diferentes regiones con nuestra compañera Daniela Pachón. Daniela, adelante entonces con el comportamiento de las regiones y la votación. Vamos a desglosar entonces ese interrogante, María Camila, ¿hacia dónde crecer? Vamos a tener 2 colores como referencia para los 2 candidatos que puntean entonces o que van mejor a segunda vuelta. El morado es para el candidato Iván Cepeda y el amarillo para el candidato de la Espriella. A Abelardo de la Espriella le fue muy bien, la derecha ganó en el centro y en el oriente del país, mientras que el candidato Cepeda ganó en la periferia y también en Bogotá. Voy a detenerme justamente en Bogotá para mencionar qué fue lo que pasó aquí. Nos dice este boletín 28 que Iván Cepeda logró 41.67% con 1.706.249 votos, mientras que Abelardo de la Espriella 1.543.517 votos y Paloma Valencia 372.142. Pero vuelvo entonces al mapa general para preguntarles, compañeros en la mesa, analistas, ¿hay posibilidad de arañar en algunas regiones? Uno se pregunta entonces con estos 2 colores ¿qué deberían hacer entonces esos candidatos para quitarse un poquito de cada región, viendo que está tan fuerte y tan posicionadas esas propuestas? Pedro. Esa es. Yo lo digo abiertamente, estamos petrificados en el 2022. Sí. Es lo mismo que pasó hace 4 años, cuando yo recuerdo con Gabriel que analizábamos hace 4 años. El mapa es casi igual. Y el mapa es exactamente igual. A mí me parece que ahí lo que tienen que hacer los candidatos,
es tratar de ver cómo, yo lo digo por los discursos de ayer, es que no vi ningún discurso lanzándole un salvavidas al centro, por ejemplo. Exacto. Los dos discursos era tratar de profundizar la grieta, como dicen los argentinos. Y creo yo que lo que va a ocurrir es que cada uno va a mirar dónde puede crecer con su discurso radical, no dónde puede crecer con la matización del centro. Entonces vamos a tener una elección similar a la de la anterior elección, que entre otras cosas la diferencia fue de 700.000 votos De nada. entre Rodolfo Hernández y el presidente Petro. Gabriel. Yo comparto plenamente la posición de Pedro, pero hay unas regiones en donde el diferencial con Paloma Valencia es importante y podría eventualmente crecer Abelardo de la Espriella, como Tolima, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Meta y algo en Valle. Es indiscutible la victoria del pacto histórico, así como lo fue en el 2022 de la costa caribe, del litoral pacífico, incluso con una proporción muy grande frente al segundo y con una desaparición de Paloma Valencia. Entonces, en estos departamentos creo que podría haber algunos puntos para recuperar, además porque tiene centros urbanos importantes, pero yo creo que la estrategia de Iván Cepeda en términos territoriales debería ser recuperar espacio en Bogotá, porque ahí estuvo muy apretada la elección, si uno suma a Abelardo, Paloma e Iván Cepeda, y reforzar su estrategia en la costa caribe, donde parece que logró mantener una base electoral importante y donde hay concentrados 9 millones del censo electoral. Pues vamos a continuar con el análisis, quédense conectados porque falta ver entonces sobre la actitud del presidente y cómo recomponer esa estrategia en las dos campañas, pero vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Noticias Caracol. Él fue fiscal general de la Nación, también procurador general y nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Doctor, usted es muy amable, gracias por estos minutos. Muy amable, Daniel, muchas gracias por esta comunicación. Doctor, empecemos conversando un poco sobre lo que sucedió ayer en los comicios, en el desarrollo de las elecciones, pero sobre todo en el final que tuvieron. Un presidente de la República que no reconoce los resultados y lo mismo sucede con su candidato. ¿Qué lectura hace usted al respecto? No, me parece que es muy grave desde el punto de vista institucional que el presidente, que es el símbolo de la unidad nacional según la Constitución, desconozca el sistema electoral. Si bien no se atrevió expresamente a decir que no acepta el resultado, encontró una forma de decirlo para afirmar que aplaza el reconocimiento. Es que el resultado electoral no depende de si el presidente lo acepta o no. El presidente está en la obligación de aceptarlo, máxime cuando él ha mezclado las dos condiciones. ¿Por qué no debe hacer? Porque hoy es jefe de Estado, pero también casi que jefe de debate de una candidatura, como se ha mostrado hasta en temas muy formales, pero que tienen un contenido como que al momento de votar, la persona más poderosa en el país, que es el presidente, muestra, comenzando la votación, por quién votó. De manera que ese es el primer tema, casi que inédito en Colombia, muy pocas ocasiones, en donde el presidente se baja de su condición de representante de la unidad nacional, según la Constitución, para convertirse en jefe de debate de una candidatura. Doctor Gómez Méndez, usted constantemente a través de sus columnas también nos ayuda a hacer memoria. ¿Hay antecedentes en el país de un presidente que no haya aceptado o reconocido los resultados de una jornada electoral? ¿Y qué impacto tiene esta postura cuando nos acercamos ya en 21 días a una segunda vuelta? No hay antecedentes. Hay un antecedente desde el otro lado, dijéramos, y aún Rojas Pinilla, en el episodio del 19 de abril de 1970, que por cierto dio lugar al surgimiento del M-19, Rojas Pinilla, en medio de una discusión sobre si había o no habido fraude, Rojas Pinilla terminó aceptando el resultado electoral. Eso se conoció después históricamente, una reunión que hubo entre el candidato Rojas Pinilla y el nuncio apostólico en esa época. De manera que no hay, y menos de un presidente, y ha habido casos en que el elegido no es el candidato del presidente. Por ejemplo, Ernesto Samper, como presidente, pues apoyaba, no en las
proporciones de ahora, o como se ve ahora, a Horacio Serpa Uribe. Y ganó en la segunda vuelta Andrés Pastrana. Pero el presidente no salió a desconocer el resultado porque su candidato no hubiera resultado favorecido por las urnas. Doctor Alfonso Gómez, usted que fue exprocurador, fue procurador, fue fiscal general de la Nación, ¿qué debe pasar en estos 21 días por parte del manejo que dan los entes de control para evitar que haya episodios como el de anoche? Bueno, primero, creo que los colombianos hoy tenemos que cerrar filas alrededor del registrador nacional y en cierta forma de la organización electoral. El tratamiento ayer fue impecable y me parece que el registrador merece hoy todo el reconocimiento de los colombianos por la forma como se manejó esta elección. Esa es una primera consideración. La segunda consideración yo creo que es un llamado al señor presidente a que se serene, a que recuerde que él es el jefe de Estado y no un jefe de debate. Es más, yo diría que una de las cosas que debería hacerse cuando ya hay un candidato que es claramente el candidato oficial sería bajarle la intensidad a esa publicidad oficial que se ha hecho últimamente, que en cierta forma hace una conexión entre lo que se llama los buenos resultados del gobierno y el candidato en quien el gobierno cree se pueden perpetuar esos resultados o continuar esos resultados. Yo creo que son como las dos cosas: reconocimiento, respeto al registrador nacional, a la organización electoral, y como un llamado al presidente a que vuelva a su condición constitucional de jefe del Estado y no jefe de debate. Doctor, y en ese sentido, tal vez cómo se puede reforzar esa ley que sanciona la participación política. Es que lo que vimos ayer fue sorprendente, un presidente que mostraba su voto, incluso apoyando un candidato. Lo mismo sucedió con varios ministros, incluso algunos alcaldes también hicieron lo mismo, y también un presidente que la última semana se dedicó a hacer plaza pública para favorecer su proyecto político. ¿Usted no cree que tal vez se tiene que hacer una reforma a esa ley que sanciona la participación política indebida? No, eso existe, las normas existen, pero en algo que menciono en mis libros de la democracia bloqueada, es que este exceso de presidencialismo se da por muchas razones, se da por las facultades del presidente y por el hecho de que no tiene juez. Entonces, mientras no removamos ese sistema que no viene de ahora, es viejo, en donde al presidente lo juzga el Congreso, pues los presidentes en Colombia prácticamente son irresponsables, no responden ante nadie. Todos esos procesos contra los presidentes van a ese barril sin fondo de la impunidad que es la comisión de acusaciones. Eso es lo que hay que cambiar para que los presidentes no se descaren tanto. Sí, y es que uno cuando escucha a funcionarios del alto gobierno minimizan la situación, lo califican de simples análisis políticos. No, eso es decir, la gente que desconoce el valor de las normas. Recuérdense el señor Leiva cuando el tema de los pasaportes y dijo, no, yo espero que me notifiquen la decisión en la tumba. Entonces, no, hay que volver al respeto de las normas, el respeto del Estado de Derecho. Y claramente lo que se está haciendo es una burla que en cierta forma como que ofende la inteligencia de los colombianos para decirnos que el presidente y los ministros ahora son analistas políticos, es decir, politólogos y no políticos en ejercicio. No, y una última pregunta en ese sentido es, ¿no cree usted que queda mal parada la comisión de acusaciones, que es la que investiga al presidente de la República y la Procuraduría, quien en últimas es la que toma las decisiones de sancionar o no a funcionarios de entidades por participación política? ¿No quedan mal paradas estas dos entidades? Yo pienso que la Procuraduría, dentro del ámbito de sus atribuciones, creo que ya tiene una investigación contra un par de ministros, 3 ministros. Pienso que esas investigaciones se pueden agilizar, pero el tema central es la comisión de acusaciones, no esta, en general. Esta es una democracia bloqueada. Mientras los presidentes sean
irresponsables en la práctica por este sistema, porque eso es una burla, eso es una burla. Y claro, cuando la gente dice, no, es que lo mando a la comisión de acusaciones, pues es claramente, pero no es solamente en relación con el presidente Petro, es en relación con todos los presidentes. Pasó el caso de Odebrecht, en donde hubo responsabilidades políticas y judiciales prácticamente en todos los países de América Latina, menos en Colombia. Si hay alguna reforma que se justifique, y no por una constituyente, es la del sistema de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado. Doctor Gómez Méndez, anoche los dos discursos de los candidatos que irán a segunda vuelta nos dejaron una sensación de posiciones muy radicalizadas, señalamientos de lado y lado, y por qué no decirlo, hasta de odio. ¿Cuál es su mensaje para el país en este momento cuando quedamos en dos posturas que pareciera no debatir de diferencias políticas, sino más bien como unos resentimientos quizás, para no caer en esta polarización? ¿Cuál es su mensaje, doctor? Sí, Daniela, lo que pasa es que esto también no es nuevo, digo, no es nuevo dentro de esta campaña que ha sido fundamentalmente emocional, a donde hemos caído. Yo he reiterado mi apoyo a una columna reciente de Diego Santos en el tiempo en donde decía cómo, incluso por tema de las redes, por no sé cómo más llamarlo, ahora los debates no son sobre propuestas, sino sobre personas y ahí caben las emociones. Mi llamado sería a todos, ya lo he dicho en relación con el presidente, a serenarse, pero también a los candidatos, porque mire usted que muchas veces terminan insultándose y a la postre terminan abrazándose, y en la mitad queda el pueblo. Doctor Gómez Méndez, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol, es usted muy amable. Muy amable, muchas gracias. 7:38 y nuestro país está precisamente en la lupa internacional y la prensa en varios países sigue muy de cerca la jornada electoral en Colombia. Vamos a empezar a ver las portadas de CNN en español que tildó de batacazo, es decir, un resultado inesperado, el que de la Espriella haya sido el más votado en la primera vuelta. Ese medio subraya que el país está marcado por la violencia armada, una polarización y dos propuestas antagónicas para definir la balanza en las urnas. The New York Times señala que los resultados podrían anunciar otra victoria de la ola derechista en América Latina. A de la Espriella lo compara con Nayib Bukele. Sobre Cepeda dice el New York Times que tuvo el apoyo de la base del proyecto político de Petro, pero que enfrenta una batalla por la percepción de algunos sectores con el actual gobierno. En Europa, vamos a ver, la BBC habla de unos comicios que enfrentarán a un senador de izquierda contra un rival partidario de Trump. Ese medio destaca que la segunda vuelta tendrá repercusiones en la relación con Estados Unidos y algunos países vecinos. Seguimos ahora con el país de España, que afirma que los dos aspirantes sobre los que marcan las diferencias de sus perfiles llevarán al país a un balotaje polarizado y menciona que estos candidatos derrotados, los candidatos derrotados y sus votantes posiblemente serán quienes inclinen la balanza el próximo 19 de junio. Y cerramos con el medio alemán La Deutsche Welle, quien sitúa a Paloma Valencia como la gran perdedora de la jornada con el tercer puesto y evocó la consulta de marzo donde la representante del Centro Democrático tuvo un respaldo superior al de ayer. Vamos entonces a analizar a Pedro y Gabriel cómo Colombia está siendo pintada o en este momento la radiografía que hacen, y es que dicen que el tema podría a nivel regional inclinar la balanza hacia la derecha con un candidato como Abelardo de la Espriella, que dicen el ultraderechista amigo de Trump. Mire, si usted pone un dron y sube nuestra región, mire lo que está pasando. Milei es de esa línea. Katz en Chile es de esa línea. El señor Noboa es de esa línea. Ahora parece que va a ganar en Perú Keiko Fujimori, que también es de esa línea. Y súmele Bolivia y Honduras. Bolivia, Honduras. ¿Y qué le parece de Delcy Rodríguez, que está entregada a las manos de Trump? Está derechizada. Entonces, sí. El único país que quedaba, en mi opinión, de los países, digamos, más grandes de la región, era Colombia, que no había caído en esa tentación populista y de extrema derecha. Pues ahí está, eso es lo que están titulando todos los medios. Y es una realidad, es un fenómeno que se está dando en la región y como siempre Colombia como que llega tarde a todos los fenómenos, pero llega. Sí, de hecho advierten mucho
que Colombia se alejaría de México y Brasil con esa tendencia hacia derechizarse, pero el mundo también reconoce que lo que está pasando en Colombia es un balotaje muy reñido, o sea que Colombia es, como lo decía The Economist en su muy sesudo análisis de hace una semana, Gabriel, que Colombia es uno de los países más polarizados. Así es. De hecho, ese artículo de Economist es muy interesante porque dice que la campaña en Colombia es la que más polariza o es la campaña más polarizada del mundo. Pero un comentario, Camila, yo creo que la sociedad colombiana siempre ha sido conservadora. Los gobiernos republicanos han sido, si se quiere, liberales y conservadores siempre de centroderecha, y el esguince se tuvo con el presidente Gustavo Petro. Lo que está pasando ahora es que esa derecha tradicional que estaba encarnada en partidos tradicionales, más recientemente en el Centro Democrático, ya deja de tener en su eje gravitacional, ya no están las figuras de la política tradicional, sino está la figura del outsider, porque eso también se suma y se combina con un fenómeno que pasa en Colombia, que ya habíamos anunciado en 2022, pero que se ha vuelto una realidad en la región, y es el rechazo de las personas por los políticos tradicionales, por la clase política, y eso genera un rechazo que termina favoreciendo, como bien lo señalaba Pedro, pues liderazgos de corte populista, sin experiencia técnica, sin bagaje en lo público, como es el caso de que estamos viendo hoy en día en Colombia. Usted se nos está adelantando para el análisis que vamos a hacer a continuación, que tiene que ver con el comportamiento de las fuerzas políticas, comparándolas con lo que pasó en 2022 cuando fue elegido como presidente Gustavo Petro. Vamos entonces a nuestro touch con Daniela Pachón para ver los históricos de las elecciones. Daniela. Sí, señora. María Camila, vean este dato. En el 2022... Gustavo Petro logró 8.527.768 votos en esa segunda vuelta. Ahora veamos lo que pasó en la jornada electoral de ayer. Iván Cepeda logró 9.688.361, aproximadamente 1 millón de votos de diferencia. ¿Eso qué significa? Le pregunto eso a nuestros analistas. Ese millón, ¿qué tanta fuerza da? Y también así las cosas, ¿qué tanto le puede dar para su segunda vuelta, para ganar en esa segunda vuelta? Daniela, cuando usted hace esa suma, yo creo que también hay que mirar la sumatoria de los votos de Rodolfo Hernández y de Fico Gutiérrez, que creo que dan 10 punto algo. Entonces, si usted mira, el país está en lo mismo del 2022, con un sector como el de Gustavo Petro, que tiene 9 millones y algo, aumenta en 1 millón, y el otro sector que tiene 10 millones, 700 algo, que sacó el doctor Abelardo de la Espriella, y la sumatoria de los dos de la elección de hace 4 años. Y en el centro, Daniela, lo que está es que aquí en Colombia estamos votando con el discurso de Petro, y le voy a decir por qué. Hay un sector que son los 9 millones de Iván Cepeda, que son de Petro, y los votos de Abelardo de la Espriella son anti-Petro. Entonces, miren lo que estamos en Colombia. El centro de la discusión es quién está con Petro y quién es anti-Petro. No hay otra discusión en Colombia, en mi opinión, hoy. Y Gabriel, y mire, con los datos que nos daba Daniela, entonces si uno hacía ahí los cálculos, la fuerza del pacto histórico creció respecto a 2022, 1.146.341 votos. Pero hay que tener en cuenta que subió también el censo electoral. Exacto, es decir, si uno pero ellos celebraban ayer eso, digamos, en sus pocas celebraciones en su sede de campaña, que estuvimos allá acompañándolos, ellos destacaban esto como una de sus principales causas para seguir celebrando, y es que como fuerza política son más. No, pero hay también más electores, es decir, uno esto lo tiene que medir es con porcentajes. Petro en el 2022 en primera vuelta sacó 40,3%, sí. Acá 40,9%, se ha mantenido la base, no han perdido terreno. Fíjese usted que Sergio Fajardo también sacó 4,18 en el 2022, ahorita sacó 4,27, se mantuvo la misma fuerza, y como decía Pedro, pues la sumatoria de Federico Gutiérrez y de Rodolfo Hernández daba 51-52%. Ahí esa analogía no está tan clara, habrá que ver ese 44% cómo se traduce con la sumatoria si llegan los votos de Paloma a ese mismo escenario, pero sí estamos viendo tanto en la distribución del electorado como en la distribución geográfica una elección
muy calcada, con ingredientes muy distintos, con resultados que probablemente puedan cambiar, pero es una elección muy parecida en términos numéricos sí. y distribución geográfica a la del 2022. Y yo me atrevería a complementar algo. Gabo. Petro. No, pero mucho va de Petro a Gabo. Está mejor su apodo. Pedro, rápidamente para ir de nuevo al Lo al único tablero. que quiero decir es que esta elección no está definida. No. Esta es una elección que queda completamente abierta en la segunda vuelta, porque ya Petro hace 4 años nos acostumbró a que sin gobierno superaba las elecciones y ganaba. Hoy tiene gobierno y tiene candidato. Y le sumo un dato adicional muy chiquito. Yo suscribo que va a ser una campaña muy apretada, pero a diferencia de lo que pasó en el 2022, es que en el 2022 salió 1 millón de personas más a votar en segunda vuelta. Aquí que salga 1 millón de personas más a votar en segunda vuelta equivaldría a asumir que más o menos la participación va a llegar a niveles del 60%, que es una participación inusualmente alta. Entonces habrá que ver si logran o canibalizarse esos votos que están en la bolsa o apelar a nuevos electores. Pero en un escenario tan polarizado, esa opción de sacar nuevos votos va a ser muy difícil. Es difícil el panorama, pero vamos a ir de nuevo al tablero para, Daniela, ver el comportamiento de las campañas en las regiones, porque mucho se decía que la política de la paz total en esos territorios azotados por la violencia iba a ser determinante para determinar qué candidato pasaba a segunda vuelta. Daniela. Sí, señora, es que cuando uno se queda observando el mapa ya claro con esos 2 colores divididos, entonces empezamos a analizar, bueno, Iván Cepeda gana en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Bichada, que históricamente hemos venido hablando de esa presencia de un conflicto armado. Pero si entramos a ver los departamentos donde ganó Abelardo de la Espriella, encontramos a norte de Santander, donde está el Catatumbo, encontramos a Arauca con presencia fuerte del ELN, o a otros departamentos como Guaviare y Caquetá, que incluso también podemos decir que han tenido recientemente pues, consecuencias drásticas por culpa del conflicto armado, por grupos armados ilegales. Entonces la pregunta es para nuestros analistas, ¿qué pasó con el discurso de la paz total aquí en este color amarillo? ¿No se vendió como se esperaba? Pues, Daniela, yo vuelvo a insistir en la preponderancia del discurso de Petro y antipetro. La paz total fue una bandera del presidente Petro, escrita y concebida por Iván Cepeda, esa es la verdad. Y cuando usted se da cuenta en el mapa que Daniela mostraba, en esas zonas hay una gran discusión. O eliminamos la paz total, eso por un lado, digamos, podría uno decir que ese es el discurso que en unos departamentos donde ganó Abelardo de la Espriella se podría interpretar así. Pero en los otros quiere decir que algo está pasando con la paz total, a favor de quienes la votaron. Porque, por ejemplo, en Nariño, allá han hecho unos acuerdos de paz según el gobernador y el presidente, y ahí está, digamos, un departamento que también se denunció petrista. Constreñimiento al elector en esas zonas. De acuerdo, pero quiero decir es que insiste la preponderancia del discurso de Petro o antipetro, paz o antipaz, en esas zonas donde hay unas personas que están a favor y otras definitivamente que la quieren cambiar. Pero insisto, eso está muy apretado porque no es una diferencia abismal en los departamentos donde quieren la paz total y los otros que no la quieren. Claro, podemos ver la diferencia norte de Santander azotada por el ELN. Abelardo lleva 70% de los votos, mientras que en Nariño, otra región azotada por bandas, pero mira el Meta. Cepeda lleva el 68%, pero el Meta en la elección pasada también votó hacia la derecha. Es decir, aquí el motor político, como lo señala Pedro, es continuismo u oposición, y se mantiene un mapa donde tradicionalmente la región andina, donde están los mayores centros poblados, vota centro-derecha, y donde el litoral pacífico y la costa caribe en estos últimos 8 años han apoyado gobiernos de izquierda. Así que la incidencia de la paz total depende de la región, pero creo que prima esa tradición política que ha habido en el centro del país versus la periferia. Les quiero preguntar por el tema ya, no tanto de analizar lo que va a ser la estrategia de cada una de las campañas, sino también cuál es ese mensaje o qué deberían tener en cuenta los colombianos para esta segunda vuelta, porque sí, pues Pedro y Gabriel, es ingenuo pedir que se calmen, lo decía ahorita el doctor Gómez Méndez, pese a que se haga el llamado, parece que eso no es lo que va a pasar. Entonces tenemos al presidente desconociendo un resultado de preconteo que, como él lo decía, no le corresponde a él, y a 2 candidatos descalificándose mutuamente. ¿Hacia dónde deberían mirar
los electores de cara a esta segunda vuelta y tomar su decisión de manera consciente? Si esta pregunta fuera a comienzos de siglo, yo le diría que a leer los planes de gobierno, pero eso ya no existe. Exacto, por eso ya es que nadie la lee pregunta eso. es fundamental. ¿Qué hacer ante un panorama de estos? Entonces la invitación es, ojalá que haya debates, Sí. porque en un debate, si es bien dirigido, y los adjetivos se van a dar seguramente, pero si hay unas reglas de juego claras, sí podemos identificar. Es que ayer en esa bronca entre dos discursos, uno se perdía en los adjetivos y no encontraba la esencia de ninguno de los dos candidatos. Entonces, si vamos a hacer un debate, pues hombre, que se puede evidenciar qué está planteando cada uno. Iván Cepeda, María Camila, está comenzando a dar un giro hacia el centro, cuando está diciendo ya, vamos a mirar lo de la constituyente, me quiero reunir con empresarios. Abelardo de la Espriella, al aceptar a Paloma y a otros candidatos, si los logra aceptar, o políticos, pues ya está aceptando también a los de siempre. Luego se está modulando también en su discurso. Pero yo quisiera ver definitivamente un debate entre los dos, donde comprendamos los colombianos qué está Las ideas. pensando cada uno y que eliminen los adjetivos. Ojalá que los compromisarios pusieran como una de las normas sin adjetivos. Sin insultar. insultos. Sin adjetivos. Gabriel. Yo, más allá de lo que termine pasando en estas 3 semanas, Pedro y María Camila, porque las campañas siempre son aireadas, siempre están cargadas de emociones, es la expresión máxima de la confrontación política. El mensaje es a la grandeza de la responsabilidad que va a caer en los hombros del próximo Porque presidente. el que gane va a tener un gran Claro, porcentaje de la población va en a tener contra. a la mitad en contra, pero Exacto. sobre todo va a entrar a administrar un país con profundas crisis estructurales que van a requerir consensos políticos, que van a requerir del diálogo. Y esta polarización que puede ser normal en una campaña, si dura 4 años con esta intensidad del tono, sin atemperar las formas en las cuales no entendemos al otro como un oponente, como un enemigo y no como un oponente, va a ser muy difícil de gestionar lo que necesita Colombia en términos de soluciones frente a las crisis. Pero además es que imagínese la escena. Si gana Abelardo de la Espriella, va a tener sentado en la oposición en el Congreso a Iván Cepeda, por la ley. Y a Uribe, que no se va a ir a retirar a las colinas toscanas, o sea, va a ser el jefe Y de la si es oposición. al contrario, pues Iván Cepeda gana la elección, va a tener a Abelardo de la Espriella como opositor en el Congreso. Si es que acepta. Sí, No, es por pero eso. No, pero- ya dijo que se quedaba después de la entrevista, de la declaración de su esposa. Pues bueno, Y ojalá que le guste también el ajiaco. Gabriel y Pedro, muchas gracias por su análisis, un buen día para los dos. Y bueno, reiteramos el llamado de Noticias Caracol, aquí estamos con las puertas abiertas para el debate y por supuesto arrancamos ya este cubrimiento de cara a la segunda vuelta, escuchando las dos campañas y más importante, a las regiones y a la gente. Esto es Colombia Decide 2026.